Estamos pasando si no interrumpimos. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Un poco ya hablamos el miércoles y volvemos ahora. Vamos a tratar de ampliar un poco más de conceptos, porque los disparadores de la clase del día miércoles, eh, las preguntas son disparadores. Eh, sí. Yo lo que les quiero decir y que esto se lo voy a repetir hasta que lo internalicen. La educación superior, lo que podemos hacer es disparar preguntas y dudas. Pero si ustedes no acompañan el proceso desde la casa, me voy a quedar acá porque no voy a poder caminar tanto, ya me retó Darío por el tema del Zoom. Si ustedes no acompañan desde la casa leyendo, es muy difícil. O sea, la universidad es distinto al secundario. La lógica del secundario es uno va a clase y después se lleva tarea para la casa. En la universidad la lógica es al revés. Uno estudia y va a clase a sacarse las dudas. Yo se lo expliqué y por ahí con el Código Penal o el Código Civil es más fácil explicarlo para que lo entiendan. Nosotros tenemos casi 310 artículos en el Código Penal, este, y hay artículos que no se ven, pero si están tipificados es porque suceden. O sea, ustedes lo habrán visto en la clase de filosofía anterior, lo escucharán conmigo. El derecho es un proceso de creación histórico y social. Entonces, cuando ven un vacío, el legislador hacía la norma. Esto surgió en Roma, no es un invento nuestro, es un invento incluso de los romanos, ¿no? Ellos tenían un sistema constitucional después de la caída de los reyes, tuvieron 7 reyes, donde elegían cónsules y pretores. Los pretores eran los administradores de justicia, lo vieron ustedes en Historia del Derecho, ¿no? Y el pretor hacía lo que se llamaba el edicto perpetuo, que era el edicto del año. Y se fueron recompilando las sentencias. Entonces, como era un sistema basado, como eran cosas nuevas, ¿sí? Te imagínense, 752 a.C. Fue fundada Roma, por Rómulo y Remo, que fueron amamantados por una loba, qué sé yo. Pero durante la evolución del derecho romano, desde que se convierte en república, hasta su constitución, hasta su codificación con el Corpus Juris Justiniani, ya en el Imperio Romano de Oriente, las normas eran consuetudinarias. ¿Alguien se acuerda cuándo se separaron las Islas Británicas? ¿Hay alguien que tiene el Zoom prendido? Por favor, paren los micrófonos en el chat. Apaguen los micrófonos. ¿Ustedes se acuerdan, saben cuándo se separaron las Islas Británicas del Imperio Romano o no? Aproximadamente el Imperio Romano de Occidente cayó en el 474, así que aproximadamente en el 300. Se separan y el sistema de derecho inglés que nosotros vemos, que los jueces dictan sentencia, es sistema de derecho romano. Nada más que las Islas Británicas no conocieron la codificación. Luego tenías el derecho romano, ¿sí? Tenías el derecho romano, acá se separan las islas, el derecho romano sigue igual y acá se codifica. Y el derecho de las islas británicas, el common law, siguió su camino con el mismo esquema que había conocido en Roma. Entonces, volviendo al tema de lo que tienen que hacer para estudiar. Acá hay muchas personas, me cuentan, que hace mucho que no agarran un libro, porque vienen del secundario, no pudieron estudiar, trabajan, pero es importante, con los recursos que tiene hoy la tecnología, que nos da posibilita la tecnología, que estudien antes de venir. Yo no les voy a dar todo el programa, pero sí les voy a tomar todo el programa. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Ya siempre yo le digo, con el ejemplo del delito, no, ese delito no me lo dio el profesor, no alcanzó. Es muy complicado
es muy complicado ver todo. Para que ustedes vean, economía política es una carrera y nosotros la estamos viendo en un cuatrimestre. Y en el medio tenemos feriado, tienen otros parciales, o sea, es compleja la situación. Entonces, si ustedes no ayudan estudiando en la casa, no se van a hacer el hábito de lectura. Cuando les toquen otras materias, tengan que estudiar contrato. Contrato es un universo, ¿sí? Obligaciones, son las materias larguísimas. Derechos reales, yo no les explico. Ya era larga cuando estudiábamos acá con el colega amigo doctor Garlati, ya era larga. Imagínense que se le pusieron más derechos reales, porque ustedes saben que los derechos reales son números clausus. Entonces, tienen más regulaciones. Entonces, háganse el hábito de estudiar. Si no estudian todos los días, olvídense que les va a ser fácil la facultad. ¿Sí? El primer gran consejo y el primer gran secreto. Bueno, arranquemos. Este, yo en la semana les voy a pasar, vía el aula virtual, les voy a pasar los capítulos, para que ustedes no se mareen tanto, les voy a pasar los, el detalle de texto que quiero que lean, y eso es un compromiso público, las preguntas del parcial van a salir de ese detalle de textos, ¿sí? Por ser el primer parcial. Ahora, no, sí, quédate tranquilo. Yo no miento. Yo no miento por principio moral y religioso, yo no miento. Eso me trae problemas, obviamente, ¿no? Así que yo les voy a pasar y las preguntas pueden salir de cualquier lado de ahí. Pero por ser el primer parcial. Ya el segundo ya veremos cómo avanzamos. Bien, esta clase teórica corresponde a lo que tendría que haber sido antes, pero el feriado del 19 de abril nos trastocó un poco. ¿Qué es el estudio de la teoría clásica? Ustedes saben que los pensadores clásicos son los primeros pensadores de la ciencia económica. De hecho, son los padres que le dieron a la economía, le dieron sus primeros fundamentos teóricos. Básicamente, vamos a partir por una cuestión arbitraria, porque así lo decidió el consenso, Adam Smith. No significa que antes no haya habido pensadores económicos, los fisiócratas, los mercantilistas. No significa que no hayan existido. El tema es que tomemos un consenso, no tiene sentido estudiar para atrás. ¿Sí? No cambia nada. Otro tema que estaba pensando hoy mientras preparaba la clase, ¿por qué es importante el estudio de la economía? ¿Por qué es importante saber economía? ¿Y cuál es el objetivo de los economistas? ¿Sí? Un poco la pregunta que terminó el profe Felipe, ¿qué es la filosofía? ¿No es cierto? Y no responderlo desde la filosofía, sino incluso para qué sirve. ¿Qué son las leyes y para qué sirven? ¿Y qué es la economía y para qué sirve? De hecho, la palabra economía es una palabra griega y política también es una palabra griega. ¿Sí? Entonces, economía, una de las etimologías o la más difundida es la administración de la casa, ¿no es cierto? Y política, la administración de la ciudad. Entonces, a partir de ahí uno puede tener, las palabras dicen mucho, las palabras dicen mucho. Y el que pone la palabra pone la batalla cultural. El que denomina, domina. Apréndanse esto. El que denomina, domina. Esto es un consejo para la vida. ¿Sí? Por ejemplo, hoy estamos debatiendo que ya tiene dictamen de mayoría la ley ómnibus y en realidad no es una ley ómnibus, porque no vamos todo ahí adentro, es una ley limosina, porque van pocos y ricos. ¿Sí? Entonces, el que denomina, domina. Las palabras tienen mucha fuerza, por eso hacen mucho daño también. Por eso la violencia verbal, la violencia puede ser incluso verbal. Hay diferentes tipos de violencia, pero la violencia puede ser verbal. Los silencios también, muchas veces. Creo que lo tengo en algún manual de jurisprudencia compilada, que una persona se separó cuando el divorcio era culpable, porque el marido se cayó. Entonces, no lo habló durante 20 años, una cosa así. Entonces,
es una situación de violencia. Hoy no hace falta eso, pero, pero bueno. Entonces, volviendo, para no irme por las ramas, porque la verdad que yo empiezo acá, sigo acá, vuelvo para allá, Nico trabaja conmigo, sabe. Entonces, partimos de Adam Smith. Adam Smith es el primero que es el primer pensador clásico que dice, acá hay una ciencia distinta. ¿Para qué? Porque queremos mejorar, ¿no es cierto? Queremos mejorar el buen vivir, o cómo vivimos, queremos que los países crezcan. Entonces, escribe un libro. ¿Cómo se llama el libro de Adam Smith? Las riquezas de las naciones. Las riquezas de las naciones. Entonces, y da el ejemplo, y a partir de Adam Smith podemos hablar de la división del trabajo, de la forma, cómo se distribuyen las ganancias entre las clases populares, entre los trabajadores y los másters. Entonces, a partir de Adam Smith, que después lo continúa David Ricardo, donde David Ricardo plantea el concepto de la productividad marginal, cómo se apropia el excedente, tenemos lo que es la escuela clásica. Esa escuela clásica de la economía, vamos a tomar, insisto, esto es una clase y es un punto de partida arbitrario. Y como es arbitrario, es porque es así. Punto. No, pero está acá sí, está bien. Hay otros pensadores o políticos que hablaron de economía, Aristóteles, sí, está bien, pero no, la diferencia con los otros pensadores que David Ricardo, cuando escribe en 1776, creo aproximadamente, ¿qué sucedió en 1776? ¿Cuál es el evento político de 1776? ¿Cómo van a decir la Revolución Francesa por Dios y la Santísima Virgen de la Merced? ¿Cuál es el hecho político de 1776? La independencia de los Estados Unidos, el 4 de julio. Francia fue después. Francia fue después. Pero era una época, si uno toma los historiadores, no es casualidad que algunos tomen o la independencia de los Estados Unidos o la Revolución Francesa como el inicio de la edad contemporánea. Esa edad que estuvimos viviendo por lo menos hasta el siglo pasado. ¿Y qué pasa cuando empieza a escribir contemporáneamente? Estábamos en la primera revolución industrial. Entonces, por eso te habla de la fábrica de alfileres y te habla de la división del trabajo. El primero que plantea la división del trabajo, ¿sí?, es Adam Smith. Y también te planteaba la mano invisible del mercado, pero convengamos, y esto no hay que ser muy pícaro para darse cuenta, que la cantidad de bienes y servicios que estaban disponibles en un mercado era muy limitada y por lo general los consumidores o los ciudadanos tenían cierta información de todos los bienes y servicios que se dan en su mercado. ¿Por qué? Primero, los mercados eran locales, y cuando te digo locales, no te estoy diciendo Jujuy, la provincia de Jujuy, te estoy diciendo San Salvador de Jujuy. Ciudades chicas. San Salvador de Jujuy estaba entre los dos ríos. O sea, vos podías saber qué vendía, qué se vendía, cómo se vendía, y si era bueno o era y si era caro o no era caro. ¿Sí? Con Ricardo empieza la segunda revolución industrial. ¿Quién es el otro gran pensador clásico? Karl Marx. Marx toma, incorpora. Entonces, partimos de Smith. David Ricardo. Smith era escocés, ¿no? Con lo que ser escocés significa. Ellos no lo quieren a los ingleses, ojo. Ricardo era inglés, pero era judío sefaradí. Y representaba la. Entonces, como era judío sefaradí, yo ya se los conté, los sefaradíes los echaron los reyes católicos en 1492, cuando termina la reconquista de la península ibérica. Si era judío sefaradí y se escapó a Inglaterra, era su familia de origen lusitano, portuguesa. Se escapa, no forma parte de los terratenientes.
Entonces, su teoría económica favorecía a la burguesía. Y él llega al Parlamento inglés favoreciendo a la burguesía. Cuando la burguesía toma el poder en Inglaterra, desde el punto de vista económico, dice, che, las ideas de Ricardo son peligrosas, las dejemos de lado. Y ahí es donde nace el marginalismo. Sí, claro, mucho en 1870. Por eso, las ideas, las ideas tienen que ver con los contextos históricos, políticos y sociales. No entender los procesos históricos, políticos y sociales, no vamos a entender las ideas. Yo tenía un confesor en mi época universitaria que me decía, vos podés pensar de dos maneras. La primera manera, vos vivís como pensás. Entonces sos coherente con tus ideas. Y si no, pensás como vivís, que terminás justificando tus actos. Por lo general, el ser humano ocupa, se justifica, piensa como vive. Entonces se está justificando constantemente. Y la economía, ¿sí? Y la economía es, es la ciencia que estudia la distribución. No es la ciencia que estudia la administración de recursos escasos, es la ciencia que estudia la distribución. Entonces, si es una ciencia que estudia la distribución y yo me quiero llevar la mayor parte, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tener una ideología que me justifique que, que esa mayor parte que me estoy llevando es moralmente aceptable. Es así de sencillo. Es justificar por qué cierta clase se tiene que llevar más que la otra. La economía sí, lo que no es una ciencia sería el marginalismo, que es una, al decir de este gran pensador que fue Marx, ¿qué decía? No, ¿qué decía Marx? Que el marginalismo era economía vulgar, le bajaba el precio. O sea, no es ciencia, es ideología. Porque hay un interés. Las ideologías tienen intereses. ¿Sí? No está mal, chico, yo no digo que eso sea bueno o sea malo. ¿Sí? Por ahí lo malo es mentir, es querer disfrazar como ciencia algo que no lo es. Eso sí es malo. Pero si vos me mentís y yo sé que vos me estás mintiendo, tampoco es muy grave, ¿no? Si vos me mentís. O sea, si usted me quiere mentir en el parcial y yo me doy cuenta, no es muy grave, es un 2. Nadie se enoja. Por eso yo le dije el primer día, hagamos un pacto. Ustedes estudian, yo los apruebo. No es muy difícil. El otro pensador clásico es Marx. Y hay tres, pero estos son muy viejos, de decir, mire, Juan, mire, profe, mire, Juan, usted está hablando de cosas del siglo XIX, siglazo, ¿no? Hashtag, este. Y hay tres pensadores que son los que nosotros que vamos a ver ya en esta parte, en esta última parte de la materia, de la primera parte de la materia, o sea, la última parte de la primera parte, que son Keynes, Kalecki y Don Piero. No el Piero argentino que cantaba al viejo, ¿no? No, Don Pedro es Rafa. Entonces, esta sería la escuela clásica. A mí, en un posgrado en la Universidad de Avellaneda, eh, una profesora, Delfina Rossi, le doy el nombre, cuando presento el trabajo final, me dice, te pongo 7, te apruebo, porque se nota que sabés, participás en clase, pero te pongo 7 porque forzaste el ingreso de Rafa al pensamiento clásico. Así lo tengo. Se lo mandé al profesor Fiorito, este que tradujo todos los libros de... Nada, la puteada que puso el Tano ese fue terrible. ¿Qué sabe esa? ¿Qué se lo viste? O sea, porque como hablamos de ideas, como hablamos de ideas, y está en la nota de Bernengo que se la subí en la bolilla 1, los pensamientos tanto ortodoxos y heterodoxos tienen diferentes vertientes. Hay el pensador este Chan, que yo siempre cito, una vuelta hace un esquema, dice,
Economía para los que no entienden economía, para el 99% de la población, creo que se llamaba el libro, así se llama, y te da diferentes escuelas. Y vos tenés, en las ortodoxias tenés la escuela austríaca, que hoy está de moda, por lo menos discursivamente en la Argentina, eh, la neoclásica tradicional, que es la que aplican, o sea, hay una dicotomía entre lo que dice el presidente y lo que aplica Caputo. Tenés el, el ordoliberalismo alemán, o sea, donde los tipos eh, tienen una presencia del Estado, pero también tienen cuestiones liberales. Y en la heterodoxia tenés muchísimos. Acá en Argentina tenés Flaxo, tenés Avellaneda, tenés Moreno, o sea, tenés diferentes corrientes que te dicen que Rafa no es clásico, neocalequiano, neoschumteriano, o sea, tenés un abanico tan grande de seguidores como de pensadores. ¿Y por qué es importante? Nosotros, más allá del repaso, Marx lo van a ver a lo largo de toda la carrera, no tanto por las propuestas que él hace, sino por la escuela crítica. De hecho, cuando vayan a hacer alguna tesis doctoral o postdoctoral, no sé si esta carrera hoy tiene tesis para aprobar, pero el enfoque de la escuela crítica, el enfoque marxista es muy interesante. Eh, Hay libros sobre Marx, lean el Capital, el que lo quiera leer lo puede leer, es un buen libro, te da herramientas para entender la sociedad. Miren chicos, digan lo que digan, el hombre es el hombre, el lobo del hombre. ¿Quién dijo eso? Hobbes. Y el hombre es materialista. Pero no es un materialismo ideal, es un materialismo histórico, es un materialismo histórico. La gente es materialista. Algunos serán más solidarios, otros menos solidarios, pero nos gustan los bienes. A todos. Por eso triunfó el capitalismo. Una cuestión sencilla, nosotros somos materialistas. Es difícil que no triunfe cuando somos individualistas y somos materialistas. Entonces, las herramientas conceptuales que te da Marx son importantes para que las lean. Si nosotros avanzamos con estos tres pensadores de la escuela clásica, la escuela clásica es la que te dice que la economía es la ciencia que estudia la distribución, las relaciones de poder y la definición que dimos en la primera clase. Por eso yo siempre molesto y empecé este año hablando del excedente. ¿Sí? Si nosotros tenemos una producción de 1000, para eso necesitamos 500, ¿sí? El otro 500 es excedente, porque estos 500 los guardamos para el siglo siguiente y me siguen quedando 500. ¿Cómo distribuimos esto? Es la gran pregunta de la economía. Y esta distribución no está dada por el sistema, sino por la historia, por las relaciones culturales, por las creencias. Entonces, siguiendo ese esquema, ¿sí? De cómo se distribuye el excedente y tomando en cuenta que básicamente en toda sociedad hay dos clases de personas, los dueños de los medios de producción y los que trabajan, la pelea va a ser mínimamente entre esas dos clases. ¿Sí? Entre los dueños de los medios de producción y la gente que trabaja. Si vamos haciendo sociedades más complejas, van a haber más clases. Pero en definitiva, lo que termina pasando es que si vos tenés, por ejemplo, ¿no? Vamos, esto es una clase teórica. Si tienen alguna duda, me frenan y charlamos un ratito. Si tenemos clase A o clase 1 y clase 2. ¿Mm?
Mínimamente tenemos esas dos clases. ¿Y por qué tenemos esas dos clases? Porque nosotros no tenemos, en el capitalismo, coincidimos que estamos todos de acuerdo que vivimos en una sociedad capitalista, ¿no? Estamos de acuerdo, no hay ninguna duda de eso, ¿no? Que no existen las propiedades comunitarias que podrían haber existido en algunos pueblos originarios de nuestra patria. Eso no existe, salvo que tengan alguna propiedad comunitaria, pero también esa propiedad comunitaria, si bien hacia adentro es comunitaria, hacia afuera funciona como una sociedad. Entonces tenemos una clase que son los propietarios de los bienes de producción y los trabajadores. Después de esto, puede haber una clase que financie los propietarios. Por ejemplo, le pongamos bancos, banqueros. Banqueros. ¿Sí? Son los que financian a los propietarios. Y a su vez podemos poner otra subclase, ¿sí? Que son los industriales. Acá no hay subclases. O vos estás, o sos propietario, sos banquero, sos industrial o sos trabajador. Industrial puede ser un gran comerciante. El pequeño comerciante es trabajador. Un gran comerciante, que si vos tenés una cadena, Alfredo Coto. Alfredo Coto no lo ponemos acá. Alfredo Coto lo ponemos acá y tendría que estar preso. Pero esa es otra discusión. No le encontraron un arsenal. Fíjate que te encuentren una pistola en tu casa sin papeles. Va a ver lo que te pasa. Este encontró un arsenal y no pasó nada. Entonces, tenemos, tenemos estas dos clases sociales y entre estas dos clases sociales hay tensión. Porque, ¿qué es lo que decía, ustedes lo leyeron, qué es lo que decía Smith, cómo se determina el salario? ¿Entre quién? Usa la palabra los masters. Master y workers. ¿Sí? Los maestros, esto. En Ricardo también pasa lo mismo. Y en Marx también dice lo mismo. Y encima Marx dice, y encima esto se llevan el mayor valor. Entonces, esa plusvalía, ese plusvalor, ese mayor valor, nos lo quedemos nosotros, pues. Hagamos la revolución, nos quedemos con los bienes de producción, hagamos la sociedad comunista para la sociedad como paso previo a la sociedad utópica. ¿Sí? La propuesta de Marx era, la propuesta de acción política de Marx es una propuesta filosófica, pero todo el análisis de Marx es correcto. Todo el análisis de Marx es correcto, nada más que después las propuestas son complejas. Complejas de llevar a cabo en nuestras sociedades, ¿no? Entonces, la importancia de la determinación del salario es porque, como descubrió don Piero Raffa, o lo graficó don Piero Raffa, no que lo descubrió, sino que lo graficó, si tomamos un eje cartesiano, como les gusta a los marginalistas, tenemos el salario en el eje de las ordenadas, tenemos la renta en el eje de las abscisas y tenemos una pendiente negativa. ¿Qué significa? Que a mayor tasa de ganancia es menor el salario y que a mayor salario, menor tasa de ganancia. Chicos, esto es neutro. Esto no es ni bueno ni malo. O sea, es moralmente neutro. Ustedes van a decir, bueno, o como yo pienso, a mí me gustaría que los trabajadores sean los que más ganen. Pero si vos decís, che, no, hay que defender a los empresarios porque creo que son el motor de la industria, está bien. Pero esto es así. Al final del día, cuando vos, el que tiene un negocio o el que trabajó en un negocio sabe, terminás de pagar la luz y tenés, y tenés que pagar el sueldo. Y ahí vos discutís cuánto te llevas y cuánto no te llevas. De hecho, la ley, esta limusina, tiene ya dictamen de mayoría y estaba viendo esta mañana las modificaciones y las modificaciones son tendientes a aumentar la tasa de ganancia.
Les doy un dato. Todo, la mayoría tienen auto, ¿no es cierto? ¿O no? Bueno, bueno, universidad pública, bien, bien. Sube, perfecto. Este, hoy salió una resolución en el boletín oficial donde le quitan a los seguros el acarreo, ¿sí? Salvo choque o incendio, ya no tienen, ya no tienen la obligatoriedad los seguros del servicio del acarreo. ¿Qué van a hacer los seguros? Sí, bueno, sí. Y Boca tendría que haberse cuidado de Pikachu ayer y yo soy Racing, así que no me interesa. Pero, no, deberían no. ¿Qué van a hacer? Te van a subir la cuota. O sea, te están mejorando el negocio financiero. ¿Vos querés servicio de acarreo? Sí, sale tanto. ¿Y vos qué vas a hacer? ¿Vas a pagar? Yo una vuelta me quedé en medio de Santiago del Estero porque se me rompió un filtro de nafta. Me quería morir. Si yo no tuviese servicio de grúa, estoy todavía en Santiago del Estero. Bailando chacarera, muy probable, porque me quedé en la zona rural. Y sí, bueno, está bien. Pero quiero decirte que se toman decisiones políticas para que la compañía de seguro te pueda, vos querés esto, mirá, vale esto. Y todo el mundo, y el que tiene seguro va a pagar un poquito más con tal de tener el servicio de acarreo. Porque no sabes cuándo se te queda el auto. O sea, te digo, una estupidez como pinchar dos cubiertas, ya necesitas la grúa, que ya vienen con aumento. Entonces, la importancia de la determinación del salario real está dada porque somos sociedades capitalistas, donde hay personas que son dueñas de los medios de producción y que a su vez hay un grupo de trabajadores que es realmente son los que ponen su arte, oficio, industria para generar, para generar esos excedentes materiales. Ahora bien, si nosotros entramos a la cuestión salarial, netamente salarial, el salario está compuesto tiene dos componentes básicos, ¿sí? Dos componentes básicos. El primer componente del salario es el salario de supervivencia, ¿sí? El primero, el, el de supervivencia. En la Argentina y en la legislación laboral se llama salario mínimo vital y móvil, ¿sí? También podríamos decir que el salario debería ser mínimo a la canasta de indigencia que te da el INDEC. Les doy un dato. Vos tenés buena memoria. ¿Cuánto fue la inflación, la última inflación interanual del INDEC? Lo dividimos el otro día. 200, 287.9, 288. ¿Sí? La última inflación fue 288%. Nah, número más, número menos. Acaba de salir, mientras veníamos para acá con el doctor Garlati, salió cuánto fue el aumento interanual de los trabajadores privados. Los trabajadores perdieron en el último año con la inflación. 2,88, o sea, casi un tercio de la inflación. ¿Sí? Casi un tercio. La suba de precios fue más alta en un tercio que la suba de los salarios. ¿Y eso qué tendrá que ver, me dicen ustedes? Es importante primero para determinar esto. ¿Cuál es el salario mínimo vital y móvil? Es para determinar la canasta de indigencia y a partir de la canasta de indigencia que te hace el INDEC, el salario mínimo vital y móvil. Lo he dicho innumerable cantidad de veces. ¿Cómo se determina la canasta de indigencia?
¿Cómo se determina? Así es. Pero ¿cómo se determina? La canasta de indigencia es la canasta de bienes y servicios necesarias. El mínimo necesario indispensable para la supervivencia. Son canastas políticas. ¿Qué quiere decir esto? Cada país tiene su canasta. Nuestra canasta alimentaria está basada en una persona que consume 2.200 kilocalorías por día. La canasta de Chile está en 2.000. ¿Sí? Por eso dicen, no, pero en Chile hay menos pobreza, hay más menos pobreza. Si nosotros tomamos nuestra canasta básica y la llevamos a Estados Unidos, en Estados Unidos no hay pobres, pero Estados Unidos tiene más o menos un 14-15% de su población en la pobreza con su canasta. Traemos la canasta de Estados Unidos acá y el 90% de los argentinos somos pobres. ¿Sí? Porque las canastas son decisiones políticas. Las canastas, ¿cómo se hacen? Se hace una encuesta grande. Acá en Argentina se encuestan aproximadamente 32.000 hogares, 31.000 y moneda, entre 31.000 y todos los meses se encuestan 31.000 hogares. Y te dice, che, ¿qué consumís vos? ¿Y vos en qué gastás? No, yo gasto en esto, en esto. ¿Y cuánto ganás? Listo, me llenan una planillita, muchas gracias. Y se procesa. Se tilda en cuadradito y se procesa. Nuestra canasta es del año 2004. O sea, hace 20 años que tenemos la misma canasta, por lo cual esto en algún momento también te va a empezar a fallar. Porque si vos tenés una canasta de consumos alimentarios, de consumos de ropa, de consumos de tecnología, de consumos de energía de hace 20 años, cambiaron. Y esta canasta es importante para fijar esto, que es el salario mínimo vital y móvil. Ustedes cuando sean abogados y venga un cliente que le quieren embargar el sueldo, ustedes le van a decir, o le hayan embargado de más el sueldo, le van a pedir al juez, señor juez, levante el embargo porque la porción del salario mínimo vital y móvil es inembargable. A partir de ahí, y te cambian los porcentajes. Y te cambian los porcentajes. Entonces, y vos podés decir, inclusive podemos ampliar y decir, che, miren, no, el salario mínimo vital y móvil es la porción inembargable, pero lo que quiso hacer el legislador es que por lo menos para que el tipo tenga para vivir, embarguemos de ahí para arriba. Entonces podemos entrar a jugar con estos conceptos económicos. Indigencia y salario mínimo vital y móvil. A ver, pará. Acá le doy con el doctor Garlati. ¿Qué tal? Bueno, chicos. Por ejemplo, en el derecho de familia ahora se está utilizando, en el derecho de familia a la hora de pedir alimentos a un padre o madre, dependiendo de quién tenga la guarda legal del chico o el régimen, se utilizaban porcentajes, porcentajes sobre el salario, un 15%, un 20%, un 25%, iba aumentando, iba disminuyendo, dependiendo de cómo lo justificabas. Hoy se está utilizando la canasta familiar para poder fijar un monto, y ese monto te lo eleva muchísimo a la hora de ir a solicitar los alimentos, porque de repente, ¿cuánto está hoy el salario mínimo vital y móvil, Juan? Bueno, un 15% sobre eso. ¿Puedes criar un hijo con eso? Es importante. Si gobierna la derecha, no. Si gobierna el peronismo, te sobra para la luz y la garrafa. Dato, no opinión. Pero bueno, entonces tenemos el primer componente salarial es este. Y los clásicos, ustedes saben cómo. En los clásicos era el salario de supervivencia. Para que vos y tu hijo y uno de tus hijos te reemplace por cuando vos te mueras. Porque hay otra cosa. Hay otra cosa. La mayoría de estas ideas económicas, ¿sí? Surgieron cuando la esperanza de vida era 42, 43, 45 años. O sea, muchos de acá ya no tendríamos que estar. No, 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 no se rían. Chicos, esto es dato. O sea, la penicilina, la mejor alimentación, los mejores hábitos de vida, ¿sí? Hicieron la medicina en general, ¿sí? Hicieron que se eleve la esperanza de vida. Pero no crean que el mundo fue así. Las altas esperanzas de vida son de hace poquito, ¿no? 20, 30 años. Con el estado de bienestar.
por sobre todo. El estado de bienestar que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. El estado de bienestar después de la Segunda Guerra Mundial, gracias a ese descubrimiento que fue casual, eh, hecho por Fleming, que es la penicilina. ¿Y ustedes saben cuáles son los dos inventos? Porque la penicilina es un descubrimiento. O sea, el hongo estaba, se descubrió el uso. ¿Cuáles fueron los dos grandes inventos de la humanidad que más vidas salvaron? ¿Cuáles son los dos grandes inventos de la humanidad que más vidas salvaron? No, no. El bypass es una técnica. El lavarropa y el inodoro. ¿Por qué se ríen? Cagar limpio y tener ropa limpia. El lavarropa y el inodoro. Porque antes, ¿dónde vos ibas? Ibas a la letrina. Vos con el inodoro evitaste eso. Por más que tengas pozo ciego, evitaste eso. Y con el lavarropa, vos agarrás, ponés detergente y matás todas las bacterias. Entonces no tenés las infecciones. ¿Ustedes saben por qué se llama este dedo pulgar? No, si saben. Estos datos random no se los enseñaban. Porque sirve para matar pulgas. La gente no se baña. No se bañaba, perdón. ¿Por qué los perfumes franceses son tan fuertes? Para tapar el olor. ¿Y por qué tenés olor? ¿Por qué no te bañás? Entonces hoy, el inodoro, esto que vos puedas sentarte y todas las bacterias se vayan y no vuelvan y queden tapadas por ese poco de agua, y lavar la ropa, o sea, hoy no usamos una remera 2 días. Agarramos, boom. No usamos la misma ropa para dormir, para dormir. Entonces, estas cosas elevaron la calidad de vida. Pero sobre todas las cosas, acá, el segundo componente, y ya lo vamos a enganchar, porque todo tiene que ver con todo, porque los procesos son históricos, y los procesos históricos son lineales, y todo tiene que ver con todo. Si acá ustedes están sentados, es porque básicamente dos personas copularon en algún momento de la historia y los cuidaron durante tantos años. Y a su vez, ellos, o sea, las causas incausadas de todas las causas. Esa es una de las definiciones que da el Aquinate de Dios. Es la causa incausada de todas las causas. O sea, ya en 1200 ya Tomás de Aquino, a través de planteos lógicos, justificaba la existencia de Dios con eso. Porque podemos llegar al Big Bang. ¿Y por qué surgió el Big Bang? Entonces, son las preguntas filosóficas. Entonces acá todo, como todo tiene que ver con todo, y parece que yo me voy de la rama, pero no me voy de la rama, el segundo componente que tienen los salarios, uno es para que vivas, y otro, ¿cuál es el otro componente? Los que estuvieron conmigo a la tarde, comisiones 5 y 6, lo discutimos. ¿Cuál es el segundo componente que tienen los salarios? ¿Cómo? Claro, que te quede una posibilidad, o sea, que discutas dentro del excedente una porción de apropiación mayor, ¿para qué? Porque acá estamos hablando del salario básico, el mínimo, para tener una mejor vida, o sea, capturar una porción mayor del excedente. Ahora, sí, esas son las consecuencias que vamos a hablar. Pero el componente del salario es para que vos vivas y te reproduzcas, porque, y les recomiendo que escuchen todas las entrevistas que está dando Pedro Saborido con la presentación de su nuevo libro. Pedro Saborido es un crack, ¿sí? Es uno de los guionistas de Peter Capusotto y sus videos. Pedro Saborido dice que el amor es un invento del capitalismo porque necesitas que te reproduzcas. Ojo, yo a ustedes les dije en alguna clase que el amor es un invento del siglo XIX y es un invento capitalista, porque necesitan que se reproduzcan. Porque si no hay reproducción, no hay consumo. Así que las chicas, ustedes pónganse ya a tener hijos, porque la tasa de crecimiento vegetativa está cayendo.
a tener hijos, a generar consumo, a generar que funcione la fábrica de pañales. Entonces le compran la mascota y funcionan. Tiene todo un efecto multiplicador que ustedes tengan hijos. Van al médico, van a la clínica, se sacan análisis, o sea, se mueve todo. No tenés, no tenés hijos, está bien, no tenés problema, es cierto, no tenés problema, pero frenás una industria. ¿Miento? Las que tengan muchos hijos vamos a tener más contemplación. El segundo componente es un componente que tiene que ver. Nosotros dijimos que si la tasa de ganancia es igual al costo bruto menos el costo salarial, ese segundo componente, a vos el empresario siempre te va a pagar algo. De hecho, la esclavitud tenía un costo salarial, porque les tenías que dar la barraca, le tenías que dar comida, o sea, si se enfermaba por ahí, no te laburaba, tenías que tratar de salvarle la vida, porque el esclavo era un bien caro, no era barato, no era descartable. Decía, no es una cubierta. A vos se te funde el motor de la Caterpillar o del tractor y cambiás el motor, lo cuidás Bueno, también los cuidaban a los esclavos, más allá que los sacaban, los maltrataban, los hacían cagar, pero lo hacían cagar en una cuestión de obediencia, pero el esclavo obediente lo cuidaban y lo llevaban a la casa y lo vestían mejor y en nuestra cultura una esclava, no era una esclava, pero era una descendiente africana, es la que descubre en nuestra cultura argentina el dulce de leche. La anécdota de Lavalle con el patriarca de la Federación, aunque un invento de Indochina. Pero bueno, acá yo necesariamente siempre tengo la cuestión de supervivencia, ¿sí? Entonces, el segundo componente es que los trabajadores, de acuerdo al grado de organización y de acuerdo a las políticas sociales, del momento, ganan más o ganan menos. Entonces, el segundo componente entra en sí la lucha de clases. Porque todos los empresarios, máster o el nombre que quieras darle, te van a pagar el salario mínimo. Te lo van a pagar. No hay país en el mundo donde no te paguen un salario mínimo. No hay país en el mundo, porque el capitalismo necesita reproducirse. Y vos, para que se reproduzca el capitalismo, tiene que haber consumidores. Y para que haya consumidores, tenés que pagarle el sueldo a los trabajadores. Ahora, si yo te pago a los trabajadores, le pago una camionada de plata, me van a consumir más y me van a hacer laburar más. Y yo no quiero laburar más. Yo quiero laburar lo justo y necesario. Por eso está el concepto, y esto va a ir para el parcial, el de tasa de ¿qué es lo que quieren los empresarios? Que es la nota de la revista Circus de Franklin Serrano. ¿Qué es lo que quieren los empresarios? Franklin Serrano ahí te dice, quieren tasa de ganancia. Habíamos definido la tasa de ganancia no como la cantidad ganada, sino como un porcentaje. Yo quiero invertir poco, quiero laburar poco y quiero llevarme mucho. Yo quiero entrar al casino, poner 10 pesos en el 36 y llevarme 36, porque el casino te paga 35 veces. Eso es lo que yo quiero, el menor esfuerzo posible con la mayor ganancia. Y esto tiene, el segundo componente está con la lucha. Miren, en la historia argentina, le voy a dar los datos de los últimos 50 años, así someramente, no es que se los voy a dar ahora, ¿no? Justamente, y los tengo frescos porque es un tema que estoy trabajando en mi tesis de maestría. Que dicho sea de paso, agenda mental, tengo que llamarlo al doctor Mármol. En 1974, del excedente, números más, números menos, era 50 y 50. ¿Sí? El 50% se lo llevaban capitalistas, bancarios, industriales, grandes comerciantes, y el otro 50% de este excedente que se producía se lo llevaban los trabajadores, el año 74. Por eso,
Por eso, porque las condiciones de negociación eran favorables, porque el PBI crecía, porque había un gobierno de corte pro obrero, se sanciona el 13 de septiembre, se sanciona la ley 2744, que es la ley de contrato de trabajo. Todos los que trabajan en la actividad privada están regidos por esa ley. ¿Sí? La 2744. Esta ley que tenía muchos artículos y muchas normas en beneficio de los trabajadores, duró sin modificaciones hasta el 13 de mayo de 1976. Si en diciembre del 70, esto es diciembre del 74, era 50 y 50, en diciembre del 76, la distribución era 75-25. O sea, por cada 100 pesos de excedente que producía la Argentina, 75 se los llevaba una clase social y 25 se los llevaba la otra clase social. ¿Quién se anima a decirme quién se llevaba el 75 y quién se llevaba el otro 25? Se llevaban el 25, se llevaban el 75. ¿Y qué pasó en el medio? El proceso militar. Pero, ¿qué creen que porque Argentina en el 66 tuvo un golpe de Estado y en el 55 tuvo un golpe de Estado. Pero es lo que dijo Camila. Cambió el modelo económico. Cambió el modelo económico. Y ese cambio de modelo económico fue para esto. Y ley de ganancia, que también se lo mencioné. El 28 de diciembre del año 74 se sanciona la ley de ganancias, donde las empresas nacionales pagaban el 25% de ganancia y las empresas privadas extranjeras pagaban el 45%. Todo lo contrario, ¿es 26-28 contadora? ¿Ganancia? 26-28. Todo lo contrario a lo que quieren hacer ahora. Hoy las empresas nacionales van a seguir pagando la alícuota que están pagando y si vos sos una empresa extranjera y venís a invertir, te bajo los impuestos. Entonces, y esta cristalización que nació en el 76, ¿hasta cuándo ustedes creen que se mantuvo? Pasado el gobierno de Menem. Con Menem creció muy poquito la distribución porque hubo un congelamiento de la puja distributiva, pero esto se mantuvo hasta el gobierno de ella. No sé quién es ella, así en los libros aparece el gobierno de ella. En el gobierno de ella, ¿no? Era 48.6, 51.4. Ponemos el gobierno de ella. En el gobierno de la 1, los trabajadores ganaron más. Hoy los trabajadores están alrededor del 35. En el medio pasaron Macri, Alberto y... Ah, no, no viene Kelly Olmos, tiene otras agendas, nada, no pude convencerla y le iba a traer para que ustedes les pregunten, eh, que les cuente y alguien le iba a preguntar, ¿y por qué cuando usted fue ministra los trabajadores perdieron? Esa era la pregunta que le tenía preparada, para que lo diga. Entonces, el problema, el problema acá es cómo distribuimos el excedente. Y la escuela clásica lo que se propugna es esta discusión. Y en el medio hay políticas económicas y hay políticas laborales y hay leyes, etcétera, etcétera. ¿Y por qué es importante esto? Saberlo. Porque como cuenta
Sergio Cesarato, en su clase 3, cuando habla de Keynes, dice que Keynes es el copernicano. ¿Qué hizo Keynes? Keynes rompe la cabeza a todos diciendo que el ahorro no es el que genera. Los marginalistas te dicen, el ahorro, save, genera la inversión. Keynes te dice que la inversión genera el ahorro. Keynes te da vuelta esta ecuación. ¿Y qué pasa cuando Keynes te da vuelta esta ecuación? ¿Qué es lo que pasa? Te da vuelta todo el sistema. Más allá que él quedó medio enganchado con su marginalismo. ¿Por qué? Porque te dice, miren, a ver, si uno quiere poner un negocio, tiene dos formas. O ahorra o le va a pedir a un banco. Por lo general, los grandes negocios le vamos a pedir al banco, porque nadie tiene la capacidad de ahorro suficiente para decir, che, yo me ahorro, me sacrifico para juntar la guita, capaz que tenés que estar ahorrando 20 años y cuando fuiste a poner el negocio ya, nada. Fábricas de yo-yo, por ejemplo. No, chicos, vos querías vender el yo-yo y te dicen, no, flaco, ya estamos con la play en el dedo. Entonces, la inversión genera el ahorro. ¿Y por qué Keynes dice que la inversión genera el ahorro? ¿Cuál sería la definición de ahorro? Allá la dio su compañero. ¿Cuál es la definición de ahorro? La porción, entonces sería la porción no consumida. La porción no consumida. El ahorro para las familias, nosotros somos las familias, el ahorro es, vos tenés el salario, W, es igual a consumo más ahorro. Lo que yo no consumo lo ahorro. Lo que yo no consumo no lo ahorro. Pero para consumir yo necesito un salario. Y para que haya un salario, tengo que tener inversión. Y para que haya inversión tiene que haber consumo. Y para que haya consumo tiene que haber salario. Entonces el salario genera el consumo genera la inversión genera trabajadores y genera salario. Entonces, Keynes da vuelta la ley de Say. Que la ley de Say sostiene que, lo hemos visto en la clase pasada, toda oferta crea su demanda. Nosotros, Keynes da vuelta a eso. Y también lo hizo Kalecki. Por eso, si usted me pregunta, che, vos sos keynesiano, kalekiano, kirchnerista, silofista, pero keynesiano por la demanda efectiva. ¿Y cómo hacemos para que la gente consuma? O le aumentamos los salarios o subsidiamos su consumo. Entonces, si subsidiamos su consumo, ¿sí? Ya sea vía salario o vía subsidio, que sería un salario ciudadano, estas propuestas de salario ciudadano que estuvieron hasta el año pasado, ya sea salario privado, es subsidiar el consumo. ¿Y qué es otra cosa que hay que tener en cuenta? Que los sectores más bajos de la sociedad, de los más pobres, tienen una proporción marginal a consumir cercana a 1. O sea, el pobre lo que cobra lo gasta. El que no, el que más ahorra son las clases más altas. Keynes, y esto lo cuenta también Cesarato, Keynes decía, no hay que festejar al ahorro, porque el ahorro, ¿sí? Es la porción no consumida de tu salario. Es un daño, es inmoral. No, ahorrar es un acto, es un acto inmoral. Lo que hay que hacer es un día de derroche. Si Keynes, es más, Keynes planteaba estos Black Friday, que yo lo planteaba antes. Hay que consumir. Porque cuando vos consumís, tu consumo es mi ingreso. Porque si vos no consumís, no me vas a ver al estudio, no la contrata la contadora, no vas al peluquero, no tiene ingreso. Pero a los empresarios. Y los empresarios van a luchar para recomponer su ganancia. Sí, y bueno, y eso es.
Es todos los días. Es el huevo, la gallina, el huevo, la gallina, el huevo, la gallina, el huevo, la gallina. Por eso, por eso, Marx, tomando las herramientas conceptuales de Hegel, que no van a estudiar en filosofía, espero que estudien con el profe Felipe, si no lo van a estudiar, Hegel, ¿qué te plantea? La dialéctica. La dialéctica es tesis o afirmación, antítesis, síntesis. ¿Sí? ¿Se termina ahí o no? La síntesis es una nueva tesis, entonces surge su antítesis y así evoluciona el mundo. Y así evoluciona el mundo. Entonces lo que vos planteás es siempre así. Es siempre así. Entonces nosotros tenemos que ver cómo los clásicos fueron pensando, que en realidad no lo fueron pensando, fueron describiendo. Esta es la ventaja que tenían los clásicos con respecto a los neoclásicos. Los clásicos fueron describiendo lo que fueron viendo. Entonces, cuando vos aumentás el consumo, cuando vos aumentás los ingresos a la gente, le aumentás el consumo. Cuando vos le aumentás el consumo, ¿qué dicen los tipos? Ah, che, hay guita dando vuelta. ¿Y si pongo el comercio? ¿Y si en vez de vender ropa en mi casa pongo la tiendita? Sí, pero estamos hablando de una economía distinta a la que actual. Eran economías preindustriales. Eran economías preindustriales. Pero para que vean, porque vos podés, por ejemplo, vos podés explotar tus recursos naturales sin necesidad de industrializarlo y te llamás Australia. Australia, que tenía, por ejemplo, fábricas de vehículos, las cerraron todas. ¿Por qué? Porque ellos tienen una superficie de casi 8 millones de kilómetros cuadrados y son 25 millones de australianos. Tienen 3 Argentina y son la mitad de nosotros. Entonces tienen 6 veces más recursos naturales per cápita. Es importante la variable exportar, porque la variable exportación, hola, ¿cómo estás? La variable exportación tiene que ver después con la demanda agregada. Porque, ¿qué te decía Keynes? Hay que aumentar la demanda agregada. Y la definición de demanda agregada, la demanda agregada es igual a la producción nacional menos las importaciones. Pero no nos vayamos de esta idea. Los ingresos generan consumo, el consumo genera inversión. ¿Y por qué genera inversión? Porque hay una lógica. Que si vos no invertís, si vos no invertís, va a venir otro a invertir. Y vos no querés perder porción de mercado. Y esa inversión, es la que te genera que, vos vendías ropa por internet, y dijiste, no, ahora pongo un local. Y te empieza a andar bien y y pones otro local. Y empezás a generar, ¿qué? Trabajo, y tenés que gastar y empezás a consumir y haces lo que hablábamos el miércoles, que tenemos el consumo inducido, salarios o por salarios o subsidios, y tenemos el gasto autónomo, que es el gasto destinado a ampliar la capacidad productiva. Entonces, si el consumo tiene, tiene un efecto multiplicador, lo vimos, está en el libro de Cesarato, página 163, el judío endógeno, le subí el video en YouTube, este, y me dijeron que no mande video los viernes a las 11 de la noche, lo voy a seguir haciendo. Si vos tenés aumento, si vos tenés aumento del consumo, y eso tiene un efecto multiplicador, y si al efecto multiplicador del consumo le ponemos un acelerador, que es el gasto autónomo, que te sirve para ampliar la capacidad productiva, tenemos un super multiplicador, no un multiplicador. Porque es el multiplicador del gasto más, perdón, el multiplicador del consumo más la velocidad que le imprime el gasto autónomo. Entonces tenemos un super multiplicador. ¿Y por qué Franklin Serrano termina, y eso lo vamos a ver en la segunda parte de la materia, termina diciendo que es rafiano? Porque hay algo
que me olvidé de decírselo, se lo digo ahora, pero se lo dije el miércoles, que el salario es un dato exógeno al sistema económico. El salario es un dato exógeno al sistema económico. Porque si fuese endógeno, como te dicen los marginalistas, es una curva de oferta y demanda. Entonces, dentro de esto, tenemos, y te saltan con el verso del salario natural y estas cosas. Para los clásicos, que la escuela que estamos viendo, esto ya lo hemos analizado, el salario es un dato exógeno que está dado. Por eso, los gobiernos de todo el mundo, absolutamente de todo el mundo, te ponen un salario mínimo. ¿Qué lo fija el gobierno? Vos vas a Estados Unidos, tenés 3 salarios mínimos. El salario federal, el mínimo federal, el mínimo estatal y el mínimo de la ciudad. Entonces, ¿cuál es el salario que se aplica? El mínimo más alto. Entonces, si una ciudad tiene un salario estatal menor que el salario federal, el salario del federal. Por lo general, siempre el salario más bajo es el federal, porque ellos tienen otro esquema económico y constitucional, pero siempre te ponen piso. Bolivia, ¿no es cierto?, que es más estable que nosotros porque no hay puja distributiva, Bolivia el sueldo te lo pone el presidente. En Chile y en Paraguay también te ponen el presidente. Este es el mínimo. Punto. Y el mínimo para todos. Todas, todes, todos con X, como quieran llamarlo, no me interesa. A partir de ahí, acá en Argentina, vos tenés los bancarios, los aceiteros, los camioneros que tienen buenos salarios y tenés, qué sé yo, los rurales que tienen malos salarios. Cada gremio tiene su salario y lo fijan. ¿Cómo puede ayudar el gobierno subiendo el salario mínimo vital y móvil que teníamos hace rato? Entonces yo te subo 25% y vos cuando te sentás a la mesa de negociaciones le decís, che, por lo menos dame el 25%. Entonces, todo eso tiene que ver para determinar en la teoría clásica cómo se distribuía el excedente. Ahora bien, el salario, que vimos recién, este Waze, el salario es el precio del trabajo. Entonces, ¿qué hacen los capitalistas? Bueno, yo te pago más, pero también cobro más. Entonces, la determinación de precios para los clásicos, ¿sí? Para los clásicos es a través de la teoría valor-trabajo. Porque sí, el salario es ganancia y el salario es inflacionario. Y el salario es un precio. ¿Sí? No, por más de lo, me escucha el compañero Palazzo, me pega un palazo, literalmente, pero el salario es ganancia y es inflacionario. Entonces, todos los clásicos, entonces, Smith, Ricardo, Marx, Keynes, Kalecki, estos 5 clásicos te llevan a la teoría valor-trabajo. Valor-trabajo es, como lo dice, ¿cuánto valen un bien? Y depende de qué trabajo tenga. De acuerdo a la cantidad de trabajo que le puse al bien, le pongo el precio. ¿Sí? Don Piero rompe esto, el Rafa rompe eso y empieza a hablar de los precios relativos y precios finales. Los precios finales están compuestos por una cantidad de precios relativos anteriores de acuerdo a lo largo de la cadena de producción. Digo, para que este marcador llegue a la librería San Pablo, primero lo tuvimos que sacar del centro, del fondo de la tierra con el petróleo. Entonces hubo gastos ahí para sacarlo con petróleo. Después llevarlo de Vaca Muerta, hubo que construir un oleoducto que se llama Néstor Kirchner,
y lo llevaron a una refinería. Esa refinería tuvo que utilizar energía y salario de trabajadores para hacer el plástico. Esto para llevarlo de la refinería de Dock Sud, para llevarlo a una fábrica del conurbano bonaerense, ¿sí? Entonces, a través de una serie de ecuaciones, y juntando las felpas y juntando las tintas y haciendo coordinación, a través de una serie, ¿qué dice Piero? Todos los precios relativos son los que influyen en el precio final. Y se terminan agrupándolos en tres precios relativos. Hay un cuarto, pero no los quiero marear. Con que ustedes sepan estos tres precios relativos van a entender todo. Los precios relativos, ¿sí? Son energía, trabajo, y en las economías con estructuras productivas desequilibradas, con economías, estructuras productivas desequilibradas, las EPD de las que hablaba Marcelo Diamant ya en el año 72, o sea, hace 52 años que estamos discutiendo las mismas pelotudeces y no nos podemos poner de acuerdo. Así que cuando me digan que Argentina somos un país de inteligentes, no se los voy a creer. No se los voy a creer. O hay muchos intereses o somos muy brutos. Que hace más de 50 años que seguimos viendo esto. En las EPD es la moneda extranjera. La moneda extranjera por excelencia es el dólar. ¿Por qué la moneda extranjera por excelencia? Sencillo. Hay 11 portaaviones en el mundo dando vueltas y dicen, usa mi moneda. 11 portaaviones. En mayo viene un portaavión, tengo una gana de verlo. Podríamos hacer un viaje, ¿no? Bueno, el dólar. Y el dólar también en las economías abiertas funciona como variable distributiva. ¿Por qué? Porque en la Argentina, a diferencia de países como Bolivia o Chile, para conseguir los dólares, ¿cómo hacemos? Exportamos. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo más podemos conseguir dólares aparte de las exportaciones? Con deuda. Importando menos también puede ser. O sea, exportando no basta exportar. Tenés que tener una balanza comercial superavitaria. Tenés que exportar más e importar menos. Entonces, vos podés tener superávit comercial porque exportaste más, o podés tener superávit comercial porque importaste menos. Porque importaste menos porque bajaste los salarios. Al tener menores salarios, tenés menores consumos. Como todos los bienes de acá necesitan componentes importados, entonces tenés balanza comercial superavitaria. Que básicamente es el plan del FMI. Como nosotros somos eficientes en el agro exportando y tenemos una balanza en el rubro agro, en las MOA, en los MOA y en los BOA, los bienes de origen agroindustrial, somos superavitarios. Entonces dice, che, dejen de importar turismo, bienes suntuosos y páguenme la deuda. Sencillo. Este es el plan. El FMI es eso. Entonces, dice, subime el dólar, porque si vos me subís el dólar, me encarecen los precios. Si vos me subís los salarios, me encarecen los precios. Y si vos me subís la energía, me encarecen los precios. ¿Qué consecuencia tiene esto? Que para los hacedores de política económica, y ustedes pueden llegar a ser asesores de hacedores de política económica, si vos subís cualquiera de estos tres que vos subas, tenés inflación. Ahora, si vos subís los tres juntos, tenés un quilombo. Tenés un quilombo. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasa en este tiempo. Ahora te lo plancharon al dólar, pero están haciendo un negocio, fortuna. Compren dólares, por favor, los que tengan ahorro. Te sube la energía, te bajan los salarios y esto te lo mantienen igual. Y tener una inflación impulsada por la energía. Hay un estudio para la CEPAL de Tradenberg. No se lo voy a dar para que lo estudien, pero si al que le interesa se lo puedo pasar por privado. Tradenberg te decía que hasta el 2015 la inflación en Argentina estaba dada por salarios. Los salarios ganaban más que la inflación. Si se acuerdan, al principio de clase les dije que el último año los salarios perdieron 2,88 a 200. Cuando estaba Cristina, los salarios le ganaban a la inflación. Y eso había más consumo. Había más consumo. Y por eso hubo ampliación de la capacidad productiva. Miren, esto es un dato, yo insisto, dato mata relato y lo discutimos las veces que quieran. Mañana 27 se cumple un nuevo aniversario del triunfo electoral de Néstor. Cuando
Néstor ingresa al gobierno, había aproximadamente, ¿no? Después, si quieren, también les paso el número. 3.500.000 de trabajadores registrados del sector privado. Cuando se fue Cristina, había 6.500.000. Desde que se fue Cristina en el 2015 estamos clavados en esa suma. Con Macri, el capitán Reposera lo bajó a 6.200.000, ¿sí? Alverso lo subió a 6 millones, ¿sí? Y ahora ahí, no tenemos el dato, pero va a salir a medio de año, pero les aseguro que no subió. Estos son trabajadores registrados del sector privado. No significa el total de trabajadores. Porque los trabajadores están, los del sector privado registrados, los del sector privado no registrado, el sector público, autónomo, monotributistas y 1.400.000 planes sociales, que ahora quedan 1.200.000, creo. Pero ustedes fíjense, ¿y por qué fue esto? Porque el 2 de julio, el 2 de julio del 2023, Néstor, apenas asumido, empieza a dar aumentos salariales. Es decir, empieza a ponerle plata al consumo inducido. Empieza a poner plata al consumo inducido. Hay una anécdota muy linda que cuenta Mario Weinfeld, que en paz descanse, en el libro Néstor, el tipo que supo, cuando lo llamó un día a Néstor y dice, loco, ¿viste cómo están vendiendo aire acondicionados? Se están vendiendo todos los aire acondicionados. Este, yo no solo soy abogado, sino que por sobre todas las cosas soy militante político. No sé si se habían dado cuenta. No, porque puedo hablar desde acá, pero no, yo voy a los barrios, he sido candidato a intendente en mi pueblo, en San Pedro de Jujuy. Entonces, y vos ibas a los barrios y veías cómo casas, casas humildes tenían el split afuera. En San Pedro es una necesidad, es una necesidad. De hecho, me hace acordar acá el compañero de ustedes, no sé si será compañero mío, pero compañero de ustedes seguro. Fraga dijo, esta plata se iba en el consumo le hicieron creer que podían comprar un celular, viajar al exterior, etcétera, etcétera. Que podían ir a Disney. Yo estoy en contra de que se gaste esa guita para ir a Disney y al turismo, pero le hicieron creer al empleado medio que podían tener televisores, que podían tener... y eso fue el consumo inducido que, sumado al gasto autónomo, te generó cómo explotó el PBI. Les voy a mandar este fin de semana, si me acuerdo, le voy a mandar la comparativa que la tengo hecha para la tesis de maestría. A los fines ilustrativos, para que ustedes entiendan cómo funciona el sistema. Entonces, y la determinación de precios es importante. ¿Por qué? Porque a partir de la determinación de precios vamos a empezar a fijar el salario. Y cuánto nos sobra, cuánto nos queda y el excedente. Todo tiene que ver con todo. No son compartimientos estancos. Entonces, ¿cómo determino los precios? Y a partir de los costos. Si vos estos precios relativos son los costos. Son los costos. Nada más que los empresarios, los primeros costos que ven son el costo de la mercadería que puede ser importada y de la energía. El último costo que quieren pagar es el salario. O sea, los precios se determinan a través de los costos y no se determinan a través de una ley de oferta y demanda que nadie mierda sabe dónde está. Porque en los mercados, distinto a lo que decía Smith y la mano invisible, qué sé yo, no es lo mismo un mercado en Escocia, fines del siglo XVIII, que un mercado hoy en la misma Escocia, que tiene 5 millones de habitantes. Los escoceses son poquitos, imagínense hace 200 años. Imagínense hace 200 años. Entonces, si nosotros tenemos si nosotros tenemos consumo, generamos inversión. Y si generamos inversión, generamos trabajo. Keynes, que venía del marginalismo, su profesor era Pigou, también mete cuestiones psicológicas. Es una de las grandes críticas que le hacen a Keynes los heterodoxos,
el animal spirit. O sea, esto de, si yo veo que está bueno para invertir, me juego. Y si no, me quedo quieto. Y, y es el espíritu animal que tiene cada empresario para salir a invertir o no. Los clásicos suelen ser más básicos. Dicen, che, analizan. Ustedes dicen, pero Juan, vos me hablas mucho de política. Sí, porque vos, el buen analista, dice, ¿hay consumo? Sí. ¿Va a ganar masa? No. Me quedo quieto. ¿Pero tenés consumo? Sí. Pero el que viene dice que va a romper el consumo. ¿Hay consumo? No. ¿Va a seguir el capitán Reposera? Y le metieron 10 puntos de diferencia en las pasos. Ponete a invertir porque los peronchos son populistas, regalan guita y ponete a invertir. Después vino la pandemia, qué sé yo, le faltó la invasión extraterrestre, en eso tiene razón el pobre Alberto. Además de muchos errores propios de él, ¿no? Muchos errores propios de él. Pero el buen analista es el que ve cómo funciona el proceso histórico. Ahora bien, si ustedes ven, yo les puedo ir dando en la Argentina, que es, nosotros somos muy pendulares y venimos siendo pendulares desde el 75 a la fecha. Venimos siendo pendulares. Nos vamos con Martínez de O para acá, después viene Greenput, se va para allá, lo llamaron a Alfonsín y le dice, saca. Bernardo Greenput fue el primer ministro de Economía de Alfonsín. Estaba haciendo lo que había que hacer, desconocer la deuda externa, aumentar el consumo. Lo llamaron a Alfonsín de Estados Unidos y le dijeron, ese chango, pegale una patada en el orto. Lo llamó a Nueva York y le dijo, vos no sos más el ministro, y lo puso a su ruil. O sea, digo, ¿no? Y lo llamaron a Alfonsín, no es que no lo, y era su amigo de toda la vida. Después vino el menemismo, vino Néstor, vino Macri, Alberto, y es la Argentina pendular que nos tiene estancados. Por eso no hay trabajo y la población sigue creciendo. Porque cuando estaba acá Cristina, era la presidenta de 40 millones de argentinos, así empezaba en las cadenas nacionales. Habla con ustedes la presidenta de los 40 millones de argentinos, 6 millones de trabajadores y medio de trabajadores. El último censo dice que somos 47 y tenemos 6.800, ahora tenemos 6 millones y medio. O sea, subimos 7 millones de personas y tenemos la misma cantidad de trabajadores registrados. No, no, no importa, pero acá hay objetivo, acá creció 7 millones hay 7 millones de nuevos argentinos, o sea, por más allá, la tasa de natalidad tiene la pendiente negativa desde el año 2018. Pero, pero, y eso también tiene que ver muchos programas de prevención del embarazo adolescente, que se están rompiendo ahora. Entonces, las circunstancias históricas, la escuela clásica, a diferencia, toma la parte de la política y analiza. Entonces, ustedes tienen que analizar, este se me durmió, este no es mi fans, o no tiene que rendir. No, no tiene que rendir, zafa. Ustedes tienen que tomar, ustedes tienen que tomar la historia, ustedes tienen que tomar la filosofía, ustedes tienen que entender cómo cada uno, cómo cada uno analiza cómo cada uno analiza. Porque a partir de ahí, porque a partir de ahí ustedes van a poder analizar. Por eso yo siempre vuelvo, ¿no es cierto?, a la ecuación. Si ustedes, yo les juro, si ustedes terminan sabiendo la ecuación macroeconómica básica, me doy por satisfecho, y no solo eso, sino están en condiciones de ser ministros de Economía de la Nación. Les digo, Caputo no la sabe. Ah, Caputo no la ve. Hoy me mandaba el doctor Garlati, se emitieron bonos por 15 billones de pesos. Bueno, la ecuación macroeconómica básica es que el ingreso nacional es igual a la suma de todo lo consumido, a la suma del gasto público, a la suma, gasto público, a la suma de la inversión o gasto autónomo, más el, el, la, menos importaciones. Entonces, si vos empezás a hacer pasajes de término, te termina dando que la demanda agregada es igual al ingreso nacional menos las importaciones. Porque todas son más, menos esto.
Esto se separa así para saber la balanza exterior, pero vos podés hacerlo así. Se suele poner entre paréntesis porque este es el sector exterior, el sector externo, la cuenta corriente. Pero si vos, como no hay multiplicación, no pasa nada. Como no hay multiplicación, si hubiese multiplicación, sí, porque siempre, ustedes saben que cuando en una ecuación hay multiplicación, lo primero que tienen que resolver es la multiplicación y después la suma, ¿no? Sí, me dicen sí, como diciendo. Bien, entonces tenemos la demanda agregada. Y para hacer crecer la demanda agregada, que es previa al consumo, tenemos que tener consumidores. Y para que tengamos consumidores, tenemos que tener gente que tenga plata en el bolsillo. Y la plata en el bolsillo viene por aumentos salariales, salario, o viene por gasto del Estado, que es primero el huevo o la gallina. Entonces, pero para gastar, te dicen los neoclásicos, tenés que tener plata. Y si no tengo plata, ¿cómo gasto? Entonces, empiezan lo que dice él, el crédito bancario. Entonces, el banco genera de la nada, genera plata. No, ahora nuevamente salió la estafa del UVA. ¿A qué tasa? Sí, si vos agarrás en Mercado Pago, la tasa está, no sé cuánto está la tasa. A ver. ¿Ah? 300%. No, más a la uva. El 8% más la uva. O sea, mira, Mercado Pago, ¿no? Lo que dijo Oiga Perín es para transferir, ponerle. eh, Acá me veo. Personal Pay. 200 pesos. Por ejemplo, Mercado Pago tiene una tasa al 215 anual ahora. Miento, en 12 cuotas 365%. O sea, inflación más 150. 364.39. Costo financiero efectivo anual 265. Sí, está bien. El crédito, sí, el crédito siempre hubo. Crédito, y eso lo vamos a ver cuando veamos el sistema bancario y las cuentas nacionales. Crédito siempre hubo. Y eso es el riesgo país. ¿Qué es el riesgo país? El riesgo país es sencillo. El riesgo país, que todo el mundo habla, es, no, es un diferencial, ¿no es cierto? Es una resta de la tasa que pagas vos, o una sobretasa sería en realidad. La tasa de Estados Unidos hoy es el 5% y es una tasa que se fija exógenamente. Es una cosa que tenía mal Keynes, pero ¿qué te dicen los marginalistas? La tasa de interés se da por la demanda y la oferta de dinero. ¿Sí? ¿Qué te dicen los clásicos? No, la tasa de interés es un dato exógeno. ¿Sí? Ustedes se van dando cuenta, ¿no? O sea, lo que para el marginalismo dice que esto es una regla muy básica, no siempre es así, para lo que el marginalismo es endógeno, para los otros es exógeno. Para los marginalistas, el dinero es exógeno, para los clásicos es endógeno. En cambio, esto es la tasa de política monetaria, los que trabajan en el banco saben que te la fija el Banco Central. Y el riesgo país es esto, más la sobretasa, y nosotros estamos creo que en 2.300 de 23 puntos básicos. Entonces, un crédito en dólares es 28% aproximadamente. Que, con la tasa de interés de Estados Unidos. Es la tasa de interés de Estados Unidos que te fija la Reserva Federal más el riesgo país. Y ese es el costo total financiero acá en la Argentina en dólares. Entonces, mientras vos estás en default, más interés pagas. Porque esto es sencillo. Si yo le presto plata a Nico, que lo conozco y que sé que siempre me devuelve, se la presto sin interés. Ahora, si yo a él no lo conozco y cuando entro en el Veraz, veo que tiene un historial dudoso, es más caro porque el riesgo es mayor. Eso es la timba financiera. Eso es la timba financiera. Por eso no está mal de decir que Luis Caputo es un timbero. Porque él se dedica a eso. Él tiene
en colocar bonos, en comprar bonos, estas cosas. Compran bonos baratos, los cobran caro, a veces llevan tiempo. Eso fue el negocio de los fondos buitres. Los fondos buitres compraron 2.000 millones de dólares, una cosa así, o 1.800 millones de dólares, lo compraron a 100 millones de dólares y cobraban 20.000 millones de dólares. ¿Sí? Para eso, Paul Singer, vía la Fundación Poder Ciudadano esta chica que es, de Laura Alonso, le bajó 100 millones de dólares para la campaña de Macri. Puso 100 millones, más los 100 millones que compró, esperó un poco de tiempo y se llevó 20.000. Bueno, y esto, como lo decía en las clases, la comisión 5 o 6, esto tiene consecuencias desde el punto de vista económico, ¿no? Me gustaría que para el parcial, ¿sí?, lean esta oferta de ahorro que cuenta Pivetti en la página 78. Pivetti, ahí para ir cerrando la clase, volviendo a hablar del ahorro, dice que Keynes revierte la relación entre ahorros e inversiones postuladas por la teoría tradicional. Ya no es la oferta de ahorro la que va a determinar las decisiones de inversión a través de la variación de la tasa de interés, sino que son las decisiones de inversión las que determinan la oferta de ahorro con los cambios de nivel de empleo y de nivel de producción. Entonces, para que un país tenga ahorro, tiene que tener empleo. ¿Por qué? Como decía ya el compañero, yo para ahorrar tengo que tener un ingreso. Entonces yo tengo un ingreso y lo voy poniendo a plazo fijo. Eso sería lo normal, eso no sucede en Argentina. En Argentina tenemos otro problema de los hacedores de política monetaria de los últimos 50 años, que la tasa de interés real es negativa. Entonces, por eso la gente, en vez de ahorrar en pesos, ahorra en dólares. Porque sabe que el dólar por ahí le está planchado 3, 4 meses, pero en algún momento pega el salto. Y la gente no se equivoca. En eso la gente no se equivoca. Porque son los que mejor saben la administración de su negocio, ¿no? Este, Pivetti nos dice que cuanto más crece el consumo con el crecimiento del ingreso, ¿no es cierto? Eh, crece menos en términos absolutos y están las diferencias de inversión. Y todo esto, lo que hablamos, tiene repercusiones en política económica. ¿Sí? La primera repercusión, si nosotros aumentamos la demanda agregada vía consumo y gasto público, la primera repercusión es que tenemos una sociedad más equitativa. Si tenemos una sociedad más equitativa, tenemos una sociedad con menos conflicto. Si tenemos una sociedad con menos conflicto, tenemos una sociedad más feliz. Por eso, por eso, los países escandinavos son los países más felices, porque tienen sociedades más equitativas. Tienen sociedades más equitativas. No, bueno, pero Finlandia no tiene hidrocarburos y es de los países más felices del mundo. Entonces, ¿vos cómo te explicás que en el círculo polar ártico, donde hace un frío de la puta madre? A ver, yo no me banco el frío de San Salvador de Jujuy, yo soy sanpedreño. O sea, imagínense, no podés vivir en Canadá, en Montreal, no podés vivir en Helsinki. Y la gente que vive en Helsinki, Montreal es Canadá, ¿no? Es más feliz que ustedes. No se rían, porque las sociedades son más equitativas. Esa es la primera consecuencia de esto. Después, las otras consecuencias es que si yo aumento el consumo, si yo aumento el consumo, aumento el gasto autónomo, que a su vez aumenta el consumo, tenés que invertir más, eso genera más consumo, y eso, y si hay menos desocupación, hay más felicidad. Y a su vez, y a su vez, te dan más crecimiento. Llega un momento que puede haber estancamiento, porque llega un momento que ya estás satisfecho. Pero yo les aseguro que eso en Argentina faltan 20 años para que pase eso.
Miren, nosotros en Argentina, por nuestra extensión territorial, tenemos que invertir el 4% del PBI por los próximos 10 años para tener solucionados los problemas de rutas, cloacas y vivienda y agua. La red de domiciliarios, o sea, servicios públicos, el 10% del PBI. Venimos gastando, hasta el año pasado, menos del 2%. O sea, la mitad de lo que tendríamos que gastar. ¿Y qué hizo Jamoncito? Cumpliendo órdenes del Supremo vía Conan, dijo, la motosierra fue a la obra pública. La moto, para que ustedes vean, él habla de motosierra y licuadora. Motosierra, obra pública, 28% de la baja del gasto. La licuadora, los jubilados y el gasto estatal, y después no le paga las... No es que eso tiene que ver con la deuda también. No paga las energéticas, Camesa no le paga la energía eléctrica. Entonces así es fácil. Yo vivo en... Yo le daba una mesada a mi hija y le digo, ya no te doy más plata, te doy, en vez de darte 100.000 o 200.000 o 300.000, te doy 100.000, no te pago la cuota de la universidad, no pago el alquiler, no pago la luz. Oh, me sobra el sueldo. ¿Ah? Baje el gasto. Claro, ¿a costa de qué? ¿Y cuán sustentable es? Al tercer mes el inquilino me va a decir, che, Juan, pagame. Mi hija me va a decir, papá, mándame plata, si no te meto a juicio. ¿Sí? Claro, va a ir a ver un abogado en Buenos Aires, dice, ella está en la hoy me mandó, me dice, yo heredé tus ojos hermosos, se me subió el astigmatismo y la miopía, ya te aviso cuánto es. Literalmente hablando. No estoy exagerando. Nico por ahí ve los mensajes de mi hija. Entonces, claro, yo le digo, no, te mando plata. Uy, este mes ahorré más. Y sí, pero a costa de la salud de mi hija. O sea, ¿cuán sustentable es? Y después, sí. Y después, lo que hay que entender, y con esto vamos a ir cerrando porque me quedan 10 minutos, lo que hay que entender cuando somos hacedores de políticas económicas, que si nosotros tenemos un sistema tributario basado en el consumo y en las ganancias de las personas, si yo aumento el consumo y aumento la ganancia, aumento los impuestos. Aumento la recaudación impositiva. Aumento la recaudación impositiva. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bajar impuestos. Una vez que llego a determinado punto, puedo entrar a bajar impuestos. Pero vos para bajar impuestos tenés que tener plena actividad económica. Porque si no, lo que terminás haciendo es un daño. Es generando otro problema que no tenías. Porque les voy a contar algo. Los que pagan impuestos no son ustedes. Son Paolo Roca, Alejandro Bulgeroni, Marcos Galperín. Encima Marcos Galperín no los paga. Se los subsidiamos. Si nosotros nos quedaríamos, si le diríamos a Mercado Libre, paga tus impuestos, no hubiésemos estado caminando el martes. De esa manera le estoy diciendo. A ese nivel. A ese nivel. Y además, y esto lo vamos a ver en la segunda parte de lo vamos a ver en la segunda parte de la materia, además de todo esto de lo que le estoy diciendo, la posibilidad de tener mayor recaudación impositiva te da la posibilidad a los estados de movilizar más recursos. Entonces, si vos tenés la posibilidad de movilizar más recursos, tenés más gastos públicos, generar más consumo, generar más inversión y el círculo es virtuoso. ¿Tienes riesgos? Sí. Podés tener, y eso también anótenlo porque van a estudiar el paper de Kalecki, son 14 páginas nomás, no es que lo tienen que saber de memoria, pero tienen que saber el paper de Kalecki con aspectos políticos del pleno empleo de 1943. ¿Qué decía don Michal? Michal decía que el pleno empleo generaba, el pleno empleo generaba aumentos salariales porque fortalecía el poder de negociación. Y a los capitalistas, a los másteres, al nombre que le quieras poner, no les gusta. No les gusta, porque le pelean de mano a mano. Entonces, hay cuestiones de clases sociales
que impide, que les molesta. Le molesta que el tipo que es verdulero, yo lo escuché, no es que me lo contaron, clientes míos. No, a mí me molesta que aquel negro de mierda tenga una 4x4. Y si la laburó. Y no crean que Jujuy no es una sociedad racista, ¿no? Jujuy es una de las sociedades más racistas. Entonces, las consecuencias políticas, el gasto público genera renta, la renta genera ingresos fiscales y genera más ahorro. O sea, es todo un círculo virtuoso. ¿Hay límites? Sí, son las restricciones. ¿Cuáles son las restricciones que tenemos nosotros, las EPD? La restricción que tenemos, la EPD, ¿sí? Es el dólar. Esa restricción no la tiene Estados Unidos ni Europa, porque sus monedas, y hoy China, porque las monedas que emiten son monedas de reserva y fácilmente intercambiables. Pero esos son 4 o 5 países. En el caso de Europa son los 27 países. Tomamos a Europa como un solo país. Ya lo vamos a ver en el capítulo 5 y 6 de Cesarato, que si esto hubiese arrancado en el 2022 no lo veíamos, pero hoy lo tenemos que ver, cómo el euro está, el euro mata a las economías del sur de Europa. Mató a Grecia, a Italia la tiene contra las cuerdas, a España también las tiene contra las cuerdas, y que manejan el euro, ¿quiénes son los dos países que manejan el euro? Ale, Alemania y Francia. Entonces, la diferencia entre el dólar y el euro es que si el estado de Dakota tiene un problema, la Reserva Federal lo auxilia. Si Grecia tiene un problema, Alemania le dice, te piso la cabeza. Y los griegos le contestaron, pero pedazos de hijos de puta, ustedes cuando nos tenían que pagar las indemnizaciones de la guerra, se las perdonamos. No me importa, ustedes nos pagan. Eso fue lo que pasó. Sí, pero no terminaron vendiendo una isla, terminaron haciendo un ajuste clásico ortodoxo los griegos. No me importa. Cuando Grecia, como triunfadora de la Segunda Guerra Mundial, le dijo, bueno, pagame la mitad de las indemnizaciones, qué sé yo. Los alemanes no, pagame la deuda tal como está, te la refinancio y te sigo extrayendo el vasallaje. Pero básicamente, estas son acá hemos terminado de ver las dos grandes escuelas, el marginalismo y la escuela clásica. Quise dejar para el último la escuela clásica porque es la escuela de la economía real, lo que ustedes ven todos los días. ¿Sí? Lo que escuchan en la televisión y fórmulas matemáticas, y explícame esto, no, si te están explicando, como diría Raúl Escalabrini Ortiz, si te tengo que explicar economía es porque te estoy mintiendo. Entonces, la economía es sencillo, saben sumar, la van a entender. Eh, y con esto estamos terminando las dos escuelas. Les voy a estar pasando, este fin de semana les voy a pasar todos los textos que vamos a incluir en el primer parcial. Les voy a pasar el práctico que lo tienen que presentar de manera, no se vayan, 2 segunditos, 2 segunditos, 2 segunditos. Lo tienen que presentar en papel y con firma hológrafa. O sea, dije, ¿ah? No, 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 esto no existe el grupo. Yo no creo en los grupos en esto porque el grupo es, ellos 5 son un grupo, trabaja uno, los otros firman. No, no. Trabajo individual, capaz que le pongo 2 o 3 trabajos medio combinados para que ustedes elijan cualquiera, eso yo no tengo problema. Este, para que los que quieran ahondar, yo soy clásico, ustedes habrán visto, yo soy clásico rafiano, pero el que quiera ser marginalista, bueno, entonces le voy a poner un práctico para los que quieran ser marginalistas y uno para los que quieran ser pero los trabajos son individuales. Firma hológrafa, se presenta el viernes que viene, yo puse el 2 de mayo, pero es el 3 de mayo, se presenta el viernes que viene el primer trabajo práctico. Tienen que tener aprobados los trabajos prácticos para buscar la promoción o la regularidad, conforme la reglamentación, que no la hice yo, la hizo la CONIAU. El 15 es el primer parcial y el recuperatorio sería el 21. Le voy a poner los textos, 2 segunditos, le voy a poner los textos en un mensaje que quiero que estudien sí o sí. Y espero que para el segundo parcial no tenga que hacer eso. Sí, voy a tu pregunta. Repito, papel y firma hológrafa no virtual. Acá, hay que traerlo. ¿Lo podés mandar? Sí, claro, obvio. Sí, claro, obvio.
No vamos, cuando vayan a presentar un escrito a tribunales, bueno, ya ahora se presenta todo virtual, pero antes era, vos podías mandar a tu secretario, no hace falta que vayas. ¿Ah? Pero no, lo quiero en papel y en firma hológrafa. Ah, otro tema. Obviamente, no le voy a poner extensión. La síntesis, demostrar que uno es sintético es una virtud de inteligencia. Así que si les digo 3 hojas, 4 hojas, son 3 hojas, 4 hojas. No se vayan. Claro, pues si no es fácil. ¿Ah? Chicos, nos vemos el viernes. Chao, buen fin de. Feliz Día del Trabajador a los que les corresponda.